Buenas tardes. En este video lo que vamos a abordar en principio es cómo crear una geodatabase, importar archivos shapefiles o archivos raster que hemos generado en las sesiones anteriores, incluyendo la hoja geológica que se ha referenciado, y posteriormente vamos a crear una entidad de polígonos y vamos a recortar esta hoja geológica para definir un área de trabajo con el que seguiremos trabajando la edición de datos. Antes que nada, siempre, tómenlo, apúntenlo, debemos asignar el sistema de referencia cada vez que abramos un nuevo proyecto de ArcGIS o de ArcMap. Entonces, siempre para ello debemos ir a archivo, vamos a ir a capa o layers, como aparece en la versión en inglés, propiedades, luego sistemas de coordenadas proyectadas, buscamos UTM, WGS84, hemisferio norte, zona 16 norte y aceptamos. También es importante que guardemos el proyecto. No vaya a ser se vaya la energía eléctrica, nos desconecten el cable del computador y se nos cierre todo la computadora. Entonces perdemos lo que hemos hecho hasta ahorita. Entonces hay que guardarlo, ir a File o Archivo, guardar como, y vamos a elegir la carpeta donde han venido trabajando. Vamos a ponerla aquí en georreferenciación. En mi caso, vamos a ponerle recorte. Muy bien. Hecho esto, entonces vamos a proceder a crear la geodatabase. Como los profesores de hoy explicaron qué es una geodatabase, cómo surge, para qué sirve, cuáles son sus ventajas, entonces esto ustedes ya tienen la parte teórica. Entonces vamos a ir al catálogo y en el catálogo vamos a elegir la carpeta donde nosotros venimos trabajando, ¿verdad? Entonces deberíamos tener una sesión que se llame Geodatabases. Bueno, entonces yo tengo una y en ella tengo guardada mi hoja topográfica, geológica, georreferenciada. Ustedes la podrán tener en otro lugar. Pero hoy vamos a organizar nuestros archivos y de hoy en adelante todos deberán ser organizados así. No importa el proyecto en el que ustedes tengan, como profesionales, como estudiantes tesistas, no importa el momento en el que estén de la vida profesional, ustedes siempre deberán ordenar sus archivos para trabajar en SIC. Si no, se les hace realmente un caos. Entonces, estando dentro de la carpeta de trabajo, que para mí es geodatabase, y si ustedes no pueden mirar el contenido, como lo puedo ver acá, simplemente pueden ir a este icono que muestra como un árbol de estructuras. Entonces así nos permite mirar solo lo de arriba, todo, solo lo de abajo, solo de lo de arriba y todo. Yo prefiero tenerlo así. Entonces, estando acá en la geodatabase, si se llama mi carpeta de trabajo, la de ustedes pueden ponerle otro nombre, proyecto, no sé, como ustedes quieran. Siempre sean ordenados y acuérdense cómo le pusieron, eso sí. Entonces vamos a hacer clic derecho sobre geodatabase, nuevo, y vamos a crear una geodatabase de archivos. En inglés, si no recuerdo mal, dirá Files Geodatabase. Entonces ustedes seleccionarán esa. Muy bien. Esperamos que la crea y la crea vacía y como un nombre genérico, nueva geodatabase de archivos. Entonces yo la puedo dejar así, pero en realidad es mejor personalizarla. Podemos hacerlo clic derecho, cambiar nombre, o también un clic encima y le damos F2 y nos habilita para cambiar el nombre. Entonces yo le voy a poner Marjo, pueden ponerle ustedes quieran, proyecto, así. Y yo sé que esa va a ser mi base de datos de trabajo. Otro paso importante es que hay que así definir esta geodatabase como nuestra geodatabase por defecto. Normalmente el ArcGIS, el ArcMap, utiliza su base de datos por defecto.
Si yo en este icono voy y le digo muéstreme o ir a la base de datos predeterminada, él me va a llevar a default geodatabase. Pero yo no quiero usar esa más, yo quiero usar la mía. Entonces, ¿qué voy a hacer para cambiar esto? Entonces yo voy a ir a archivo y voy a ir a propiedades del documento de mapa. Y ahí en esta ventana me voy a ir a la parte inferior donde dice geodatabase predeterminada. En inglés deberá decir geodatabase default. Entonces voy a esta ventanita, esta carpetita, y ella me deja ir hasta a mi base de datos. O si no, ustedes simplemente van a explorar donde tienen su base de datos. Yo sé que la tengo acá, la selecciono y le digo agregar. A partir de ahí, todos los procesamientos que yo haga, un nuevo shape, un recorte, no sé, cosas que podamos hacer más adelante, como generar un nuevo raster a partir de un DEM, no sé, todo se va a almacenar por defecto en esa geodatabase, que es lo apropiado cuando estamos trabajando para un proyecto. Debe haber una base de datos por proyecto, nada más. Además, vamos a activar esta casillita que dice rutas de acceso y va a crear rutas relativas, es decir, no importa la ubicación donde tengamos nuestra base de datos, siempre va a encontrar los archivos sin problemas. Le damos aplicar, aceptar y listo. Si yo voy de nuevo a catálogo y le digo ir a geodatabase predeterminada, inmediatamente va a ir a mi base de datos que acabo de crear. Y mi base de datos está vacía. Entonces, otra cosa importante para ir ordenándonos es importar, y esto ya lo han visto esta tarde con los profesores. Entonces, aquí vamos a darle importar. ¿Qué voy a importar? Voy a importar una clase de entidad que es el shapefile. Entonces, yo le voy a dar en geodatabase import, perdón, en importar en una clase entidad, y le voy a decir cuál es y cuál voy a importar. Recuerden que nosotros hicimos la transformación de puntos NAT27 a puntos WGS84. Entonces es importante para nosotros tenerlos ahí como uno de nuestros productos. Y en el video anterior les mostré que para mí era la versión 3 porque lo he hecho muchas veces. Entonces yo lo agrego y le voy a decir puntos, le pongo nombre, puntos WGS84 y ya. Esperamos que lo haga. Me avisó que lo hizo bien, aparece el check verde y ya dentro de mi base de datos ya aparecen los puntos importados, pero esta vez ya dejaron de ser shapefiles. Antes era un shapefile, todo lo que está fuera de una base de datos se maneja como shapefiles, pero dentro de la base de datos se llama una clase de entidad y puede ser entidad de polígono, de línea o de puntos. Entonces ya tenemos agregado nuestros puntos, no es un shape nada más. Luego vamos a importar entonces un raster. Clic derecho, importar, dataset raster y selecciono el raster. ¿Y cuál será el raster que voy a importar? Entonces yo voy a importar de la carpeta en la que venía trabajando de georreferenciación. No, aquí tengo. Yo he estado georreferenciando la hoja de San Miguelito, la hoja geológica. Entonces ya la tengo georreferenciada y ese es el raster que yo voy a agregar. Entonces yo le voy a decir que se llama San Miguelito Georref para indicar que ya está georreferenciada. Vamos a darla ahí. Ahí. Bueno, ahí es donde la voy a poner. No me quiere dejar. Vamos a esperar que la importe.
y listo. No la muestra dentro de propiamente de la base de datos, pero sí está dentro de la base de datos. No la muestra en la misma estructura de las entidades, pero sí está. Si yo muevo esta base de datos a otro lugar, San Miguelito GeoRef también va a ir. Bueno, entonces sí, ahí está. Muy bien, entonces vamos a proceder. Voy a retirar esta, solamente era para mostrar la importación. Y voy a agregar entonces San Miguelito GeoRef. Y ya tengo mi hoja georreferenciada. Y yo voy a crear un recorte porque no vamos a poder trabajar toda la hoja geológica. Hay ocasiones en el futuro que les va a tocar o para su tesis, y no solamente una, posiblemente el área de estudio ocupe 2, 3, 4 hojas geológicas que tocará digitalizar, pero previamente hay que georreferenciarlas. Entonces, esto es para práctica, para que ustedes puedan aprender a hacer el procesamiento si aún no lo conocen. Recordemos que este curso es de reforzamientos para que consoliden sus conocimientos. Entonces, ¿cómo nos podemos ayudar para crear un recuadro que nos muestre o que nos permita recortar un área específica? Para este ejercicio, como la tarea lo indicó, había que crear un recuadro que alcanzara 10 kilómetros por 10 kilómetros. Entonces yo voy a dibujar un recuadro. Me estoy ayudando, vamos a mirar, de la herramienta dibujo. Si acaso ustedes no la tienen habilitada, entonces pueden ir a clic derecho, dibujar. Puede que en inglés diga draw, entonces ustedes habilitan la barra de herramientas draw. Bien, dibujo en español. Entonces yo utilizo el rectángulo para crearlo, y como no es exactamente las medidas, entonces yo voy a clic derecho, propiedades, tamaño y posición, y en la sección tamaño o size, entonces yo le voy a decir, como son 10 kilómetros por 10 kilómetros, le voy a decir que quiero un recuadro que alcance 10.000 kilómetros de anchura y 10.000 metros y 10.000 metros de alto. Entonces él me va a crear ese recuadro perfectamente como yo lo quiero, y ustedes van a seleccionar el área que ustedes van a recortar. Ahora bien, esta es solamente una guía que me va a ayudar a definir el tamaño de mi entidad de polígono que yo voy a ocupar para recortar el raster. Entonces, como es parecido a los shapes, en realidad este es un objeto, no es un shapefile, no es una entidad. Simplemente voy a símbolo y le digo que me quite el relleno, que me ponga verde celeste o verde celeste, que lo pueda identificar fácilmente en la hoja, y le digo ok. Y eso me esperará un momentito. Ahora, para crear una entidad que me sirva para recortar este raster, entonces yo voy a ir siempre dentro de mi base de datos, clic derecho, nuevo, y en esta ocasión no voy a importar. En esta ocasión voy a crear una clase entidad. Puede ser línea, punto o polígono. Entonces yo voy a crear una clase entidad. Acá le voy a escribir el nombre, recorte o polígono de recorte. En esta ocasión yo le voy a poner recorte. Algo importante que en el campo nombre no me permitiría escribir, o no es recomendable porque se confunden y da error posiblemente en las bases de datos, no se debe utilizar tildes, comas, unos signos de puntuación como les dije, tildes, comas, puntos. Lo más recomendable en este caso, si vamos a crear o necesitamos un espacio, usar el guión bajo. Y podemos agregar lo que nosotros querramos. También los nombres deben ser cortos y sean alusivos a lo que representan. En el alias es todo lo contrario. Yo puedo escribir con mayúsculas, con tildes, con espacios, y le puedo poner de esta manera. Y aquí yo le digo que lo que yo voy a construir es una entidad de polígono, o un polígono de entidades.
Puede ser línea, puede ser puntos. En esta ocasión, polígono. Y dejo las demás casillas sin hacer check, así como están. En la siguiente ventana, entonces yo voy a elegir el sistema de coordenadas geográficas que va a tener esta nueva entidad, que ya conocemos nuestra entidad. Nuestro sistema de referencia, esto lo dejamos igual, y aquí este es lo que compone o construye la tabla de atributos de esta entidad. Entonces, yo le voy a agregar, solo para ejercicio, algo que diga etiqueta. Etiqueta, como lo vieron esta tarde, admitirá, como es una etiqueta, admitirá datos de texto, tipo texto. El tipo de dato, texto. Por defecto me pone una longitud de 50 caracteres, pero si acaso fuera como una descripción que ocuparía hasta 250 caracteres, pues le pongo 250 caracteres. ¿Que permite valores nulos? Que lo permita por si acaso yo no me sé el nombre de la etiquetada de lo que voy a poner y que me lo deje vacío. Y que no me ponga ningún valor predeterminado. Entonces le vamos a dar finalizar. Y creó, ya dentro de la base de datos, ustedes pueden mirar que creó un recorte y el símbolo en esta ocasión es como de polígonos, pero también me lo cargó en la tabla de contenidos. Está vacío, si voy a mirar la tabla de atributos, no tiene un solo registro en la tabla de atributos. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces yo voy a ir a crear mi polígono teniendo como guía el recuadro que yo hice con la barra de dibujo, que es un objeto absolutamente. Entonces, para eso, para editar datos ya, para crear el polígono, para crearle registros al polígono, entonces voy a habilitar la barra que se llama edición, editor. En inglés dirá edit. Entonces le doy un clic y se habilita esta barra. Yo la puedo acomodar en cualquier espacio acá, que es un espacio hecho para eso, para acomodar las barras de herramientas que se van activando. Entonces, para empezar a editar, le hago un clic y le digo comenzar edición. Y en ese momento debería de habilitarme una ventanita, que es como esta, pero si no lo hiciera, si en realidad estuviera no visible, entonces vamos a ir a editor, ventanas de edición, crear entidades. En inglés dice create features. Entonces, y para que las ventanas se acomoden aquí al ladito y no interfieran mientras estamos trabajando, le podemos quitar habilitar o deshabilitar el chinche, que es como que los mantiene pegados en la pizarra. Entonces ahí lo vamos a hacer un ladito. Entonces me deja mirar este. Sin embargo, yo antes de editar quiero cambiarle la simbología porque si no me va a estorbar. Entonces yo voy a ir le hago un clic encima del símbolo y le pongo hollow. Hollow en inglés es hueco. Entonces solo me pone el borde y no pone nada más. Entonces ya lo toco para activarlo. Antes de eso, si yo estoy en el modo de selección, ustedes pueden mirar que mi cursor es como una flecha. Pero si yo lo toco acá, cambia y se vuelve una cruz. Entonces empezamos la edición. Nos acercamos siempre. Aquí me quedó por fuera el recorte, entonces no importa, yo voy a dar un clic dentro de lo que ocupa el mapa, donde sí hay información sobre el mapa. Puedo hacer algunos puntos para mejorar la forma de mi polígono. Voy a guiarme, como les dije, por el recuadro verde que hice previamente hasta ahí. Y un clic, continúa la otra esquina. Como este recorte, esto no necesita tanta precisión como se requiere con la georreferenciación, que es un asunto totalmente distinto. Puedo hacer otro punto por acá, otro vértice, y para terminar la edición yo le doy doble clic en el vértice inicial. Y listo. Si vamos a ver, voy a edición, guardar modificaciones. Reviso la tabla de atributos de este nuevo polígono y ya tiene un polígono registrado. Y le voy a poner una etiqueta que se llame recorte. Listo. Cierro la tabla de atributos, guardar modificaciones y ya voy a detener la edición, ya no voy a editar más. Ok,
Entonces ahora, como ya tengo el polígono de recorte, yo ya puedo borrar el objeto recuadro. Era solamente un objeto. Puedo cambiarle también para encontrarlo más rápido por dónde es que está mi polígono de recorte. Le cambio a azul y ya lo pueden mirar. Bien, hasta ahí hemos creado el objeto con el que vamos a recortar. Pudieron haberlo puesto en cualquier lado de la hoja topográfica y ojo, nadie puede tener un polígono idéntico al otro excepto que se hayan copiado. Y eso es muy fácil de identificar. Entonces, el que se copia ya sabe su merecido. Bueno, pierde la nota, pierde puntos y listo. Ok, entonces vamos a proceder a uno de los puntos importantes de esta guía, de este video guía. Vamos a hacer el recorte para poder definir el área con el que vamos a trabajar la edición de los datos, que es crear los polígonos, líneas y puntos del área de estudio para recrearlo y tenerlos en cuenta en el análisis. Entonces, para ello, como se mostró en la guía, debemos ir a Data Management Tools o en español, herramientas de administración de datos. Vamos a ir hasta el menú, submenú raster, y hay un submenú más que se llama Processing Raster o Raster Processing, no recuerdo el orden en el inglés, pero en español es procesamiento de raster. Entonces abrimos ese menú último y buscamos recortar, que en inglés creo que es cut. Okay, entonces seleccionamos y elegimos si mi hoja topográfica que yo voy, mi hoja geológica que yo voy a recortar se llama San Miguelito. La extensión de salida puede ser opcional, puede ponerle las coordenadas de recorte o también podemos seleccionar una entidad de recorte, que para eso fue que creamos nuestro polígono de recorte. Su nombre en la base de datos es recorte pol, es el nombre, pero en la tabla de contenidos me aparece el alias, entonces es el mismo. Y le vamos a decir utilizar entidades de entrada para recortar la geometría, es decir, no se salga de este recuadro que le estoy diciendo y mantener la extensión del recorte. Y le damos a aceptar. Esperamos que lo termine y por ahí nos pondrá el anuncio de que ya lo recortó, nos pone el check y nos lo cargó. Bien, ¿cómo podemos saber si está bien recortado o no? Ok, yo puedo apagar la original y vemos que ya no está, que ya solo me quedó GeoRef. ¿Y dónde lo guardó? Lo guardó porque ya le puso nombre, le puso clip, lo guardó dentro de la base de datos Marjo Proyecto y ahí está. Porque ya configuramos que la base de datos nuestra geodatabase es la que va a ser por defecto. Y ya no tengo la preocupación dónde fue que guardó, porque por defecto lo pone cuando miramos en su base de datos por defecto. Entonces a veces no sabemos dónde está. Y ahí tenemos el resultado. A partir de este archivo nosotros vamos a empezar la edición de datos y que lo estaremos viendo si no dio tiempo en esta sesión de hoy, esta doble sesión de hoy, lo vamos a hacer en la de mañana, en la del jueves, perdón, en la siguiente. Entonces, muchas gracias por la atención, espero que en realidad sea de utilidad para ustedes y que si es necesario y no recuerdan uno de los pasos, pues vayan y revisan el video. Ese es el objetivo de estos videos, que puedan continuar con la explicación a la mano. Nos vemos pronto.